Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia. Esto es una prueba de audio. Quisiera que por favor me confirmaran con una carita feliz si me están escuchando. También lo pueden hacer en el área de chat. Gracias al 42 966 558 por la confirmación. Bueno, solamente tengo una confirmación por ahora. Bueno, tengo otra confirmación de Clínica Universitaria Bolivariana. Gracias por la confirmación. Ya van 2 confirmaciones. Por favor, los invito a que permanezcan atentos. Ya tenemos todo organizado para la teleconferencia que vamos a iniciar a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 25 de junio del 2014. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos el tema Prevenir la diabetes mellitus tipo 2, una urgente necesidad. Nuestro facilitador en la tarde de hoy es el doctor Pablo Robles Vergara. Él es especialista en medicina interna, trabaja con la Clínica Las Vegas y pertenece a la Academia de Medicina de Medellín. El doctor Pablo Robles estará explicando el tema durante unos 40-45 minutos. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, por favor tome atenta nota, porque después vamos a tener 15 minutos de preguntas. Las preguntas van a ser vía chat. Usted tendrá la oportunidad de escribir sus dudas en el chat y el doctor Pablo Robles tendrá la oportunidad de responderlas. Finalizada el espacio de las preguntas, vamos a tener un enlace donde ustedes pueden registrar su participación en la teleconferencia en un formulario en línea. Esa sería la forma de trabajar en la tarde de hoy. Recordemos que estamos grabando la teleconferencia para otras personas que no nos pueden acompañar en este horario o que de pronto no se pudieron conectar. Sean todos bienvenidos. Los dejo con el doctor Pablo Robles Vergara. Doctor, bienvenido. Buenas tardes a todos. Espero que los conceptos que vemos a continuación sean de interés y que sobre todo les sirvan a ustedes en beneficio de nuestros pacientes. Y como se dice el título, es de suma importancia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la diabetes es una de las enfermedades crónicas prevalentes en el mundo y en nuestro medio pues ya nos está afectando de una manera muy definitiva. Es una de las, como les decía, una de las patologías más frecuentes y de causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Y en contra de lo que se pensaba hace algunos años, que esta era una enfermedad de los países ricos o de la gente de más alto nivel, indudablemente hoy en día se sabe que nos afecta principalmente a los países en su desarrollo y indudablemente a las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo. Esto es importante tenerlo en cuenta en nuestro medio. Ahora, ¿qué se ha visto en Colombia? En Colombia se hizo un estudio muy grande en las principales ciudades del país y se encontró una prevalencia que vamos a ver ahora a nivel del país, que es muy definitiva también. Se encuentra que, recuerden que Colombia es un país que pasó de ser rural a ser un país urbano, donde el 70% de la población ya vive en ciudades mayores de 100.000 habitantes. Entonces, los cambios en estos hábitos de vida es uno de los factores determinantes precisamente en la presencia de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se cambian los hábitos alimenticios principalmente y el ejercicio como parte fundamental de la vida. Esto nos ha llevado entonces a considerar que en Colombia la prevalencia de la diabetes en mayores de 30 años, téngase en cuenta eso, 30 años, en los hombres de 7.4%, es una prevalencia que es significativa, y en mujeres de 8.7%. Como les decía, la causa de esto estaba dada por la transición demográfica. Es un país urbano Colombia, indudablemente, de ciudades ya grandes, significativas,
donde los estilos de vida ya no son saludables como los que se llevan en el campo anteriormente. Y por otra parte, debido al envejecimiento de la población, cada día tenemos personas de más edad, y recuerden que el cambio grande de la pirámide poblacional, entonces esto nos hace que seamos más vulnerables. Y la urbanización que hemos insistido en ella. Ahora, ¿qué significa la diabetes como epidemia en el mundo que es reconocida? Que tiene unas consecuencias devastadoras. Así, aproximadamente el 75 al 80% de los diabéticos mueren por enfermedades cardiovasculares. Esto es una enfermedad del endotelio, donde el impacto grande lo vemos en el área cardiovascular. 12 a 14 años menos de expectativas de vida de los pacientes con diabetes mellitus. Fíjense lo que significa esto. Entonces, los promedios de vida, comparando los que no son diabéticos con los diabéticos, tienen entre 10 y 14 años menos precisamente los diabéticos. Independiente, indudablemente, de que se esté en tratamiento o no. Lógicamente, el que no se hace tratamiento y no se cuida, va a tener una sobrevida mucho menor. Es la causa del 12% de las amputaciones que se hacen, el 30% de los pacientes con retinopatía, y es la principal causa de enfermedad renal terminal. Entonces, los pacientes que están pegados a máquinas de diálisis, indudablemente encontramos que los diabéticos ocupan el primer lugar. ¿Y qué se ha visto en el mundo? Miren ustedes, vamos a hacer un estudio comparativo a nivel universal y vamos a ver a Colombia. Que en Europa, por ejemplo, de pacientes que hacen un evento agudo cardiovascular, que no sabían que eran o no diabéticos, se ha encontrado que el 40% de ellos ya son diabéticos y no lo sabían. Que se ha encontrado en China, por ejemplo, lo mismo, de eventos estables o agudos desde el punto de vista cardiovascular y que no sabían que eran diabéticos, el 50% son diabéticos. ¿Qué se encontró en Colombia? Es un estudio que se hizo en Bucaramanga por el doctor López Jaramillo, donde participaron varias ciudades del país. Personas que tuvieron un infarto de miocardio, que no sabían que era diabético, el 54% de ellos se encontró en esa hospitalización que eran diabéticos. Entonces, indudablemente, estamos en presencia de una entidad devastadora que produce muchos daños desde el punto de vista de la muerte y mortalidad. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación tan crítica? Y vamos a ver entonces qué se ha investigado al respecto. Esta es la investigación de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, del año pasado. Aproximadamente el 80% de las personas en riesgo de diabetes pensaban que tenían un excelente estado de salud, o sea, no se sentían nada y consideraban que estaban completamente normales. Solo el 50% de esas personas que se consideraban aliviadas y que están en riesgo recordaban que sus médicos o sus proveedores de salud, o sea, sus servicios asistenciales de salud, en algún momento le hubieran hablado acerca de su presión arterial, sus niveles de azúcar, sus niveles de colesterol, o evaluado su riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense lo que significa esto. A pesar de que los pacientes les hablamos de eso, el paciente hace omiso de eso. Por eso es muy importante anotarlo en la historia. Sobre todo cuando estamos encontrando que hay demandas muchas veces, cuando el paciente hace un evento agudo, se considera que la diabetes ya lleva 8 o 10 años de evolución y el paciente dice que aunque iba a los servicios de salud, nadie le habló de esto. Muy importante que lo anoten en las historias. Y por su lado, nosotros los médicos comentamos que muchas de las personas en riesgo de diabetes no cumplen con las recomendaciones de los cambios en los estilos de vida, pero ahí nos incluimos nosotros en el equipo de salud. Nosotros tampoco seguimos las recomendaciones que serían habituales para estos casos, cambios de estilos de vida saludables. Ahora, ¿qué se ha encontrado en nuestro medio? Fíjense que esto era en otros sitios. Ahora, ¿qué se encontró en una experiencia que se hizo en un congreso colombiano de menopausia el año pasado? Fue en Bogotá y hace un año que se hizo. De los 197 colegas que estaban ahí en ese sitio, se encontró que un 5% de ellos, que se le hizo un muestreo de glicemia, se encontró que eran diabéticos y no lo sabían. Y el 15% de ellos eran prediabéticos. Entonces miren lo que significa esto desde el punto de vista del impacto de la enfermedad y la prevalencia que tiene. Ahora, ¿cuántos de nosotros? Bueno, yo ahí sí me salvo porque yo sí me hago chequeos con frecuencia y sé que hasta el momento no soy diabético. Pero ¿cuántos de ustedes se han chequeado? ¿Cuántos de ustedes, ahora vamos a ver si se puede hacer un test muy fácil
para determinar el riesgo de tener diabetes. Y el reloj del tiempo cardiometabólico empieza a correr desde muy temprano, pero generalmente no lo detenemos a tiempo. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, ya el problema, el riesgo que tenemos por la hiperinsulinemia, ya lleva 8 o 10 años y hace un impacto desde el punto de vista de los órganos. Este es el Harris Study, que se hizo de seguimiento de 8 años. Es un estudio hecho en Houston, en los Estados Unidos, sobre más de 2.569 personas con sobrepeso y obesidad, pero sin prediabetes o diabetes y enfermedad cardiovascular. Al inicio del estudio, vean lo que se encontró. Que hubo una relación clara entre la insulinoresistencia, e hiperinsulinemia y eventos cardiovasculares, a pesar de no tener todavía hiperinsulinemia. Fíjense lo que significa esto. Aquí tengan muy en cuenta el síndrome metabólico, ¿cierto? Donde el paciente se considera asintomático, no se queja de nada, simplemente ocasionalmente por cualquier circunstancia lo lleva la señora, o si es casado, la novia, consultan con nosotros y ahí le encontramos el síndrome metabólico, donde lo característico es la hiperinsulinemia y la insulinoresistencia. Esto es muy común y tiene una prevalencia muy alta. El reloj del riesgo cardiovascular empieza a correr muy temprano, no lo detenemos a tiempo. La relación entre índice de masa corporal y riesgo de estos méritos lo encontramos precisamente en este estudio, en los cuales precisamente las mujeres juegan un papel importante. Ahora, en el caso concreto del paciente que ya tiene síndrome metabólico o prediabetes, tampoco lo detenemos a tiempo. Este es uno de los problemas serios. Síndrome metabólico, recuerden ustedes que el diagnóstico lo podemos hacer tan pronto el paciente lo vemos pasar en la calle o entra al consultorio enseguida, y lo detectamos principalmente porque la correa casi siempre está por debajo del ombligo. Casi siempre lo que más nos llama la atención es el perímetro abdominal, que es amplio. Con eso ya es una puerta de entrada del diagnóstico, generalmente pasamos por alto de él. En esos pacientes, cuando tienen una glucosa post aumentada, se encuentra que la mayoría, del 58%, aparecen con eventos cardiovasculares. Y los que tienen glicemia alterada en ayunas, hasta un 30%. Entonces estamos hablando de que el estado prediabético es un determinante fundamental desde el punto de la morbilidad. Y son pacientes que no sienten absolutamente nada y que estamos en la necesidad de hacer el diagnóstico a tiempo antes de que haya un daño de órgano blanco significativo. ¿Por qué? Porque cuando diagnosticamos la diabetes, para un buen número de pacientes es tarde. Porque fíjense ustedes, ya está precisamente en un estado donde ha pasado 8 o 10 años de la experiencia que hay. Y durante este periodo, acá hay una hiperinsulinemia, y esa hiperinsulinemia, por el aumento de los ácidos grasos sanguíneos, va a producir un daño no solamente en el páncreas, sino también a nivel del endotelio, facilitando no solamente la aparición de la diabetes a corto plazo, sino el daño cardiovascular definitivamente. Por eso, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes con los métodos que tenemos actualmente, normalmente estamos haciendo un diagnóstico tardío. Esto es muy importante. Y eso explica el por qué muchos pacientes diabéticos, lo que veían anteriormente en Europa, en China y lo que se encontró acá, de que cuando el paciente se infarta, o cuando hace un accidente cerebrovascular, o cuando hace un daño renal, esto lo estamos viendo mucho en Medellín, pacientes con lo que se llama urgencia dialítica, por detrás de la urgencia dialítica lo que estamos encontrando es una diabetes descompensada, que el paciente no se había dado cuenta, o que lamentablemente en los servicios de salud no le habíamos hecho el diagnóstico y mucho menos la conducta adecuada. Si el diagnóstico de diabetes mellitus le estamos llegando tarde y cada día más tarde, por ejemplo, ¿cuántos pacientes? Y esto es una de las vergüenzas desde el punto de vista para nosotros en el área de salud, que acá en la ciudad de Medellín, en el Hospital General de Medellín, el Hospital San Vicente de Paul, Clínica Cardiovascular, hay secciones dedicadas exclusivamente a hacer amputaciones de miembros inferiores en pacientes diabéticos. Esto no debía suceder anteriormente, cuando es tan elemental detectar cuando hay una enfermedad vascular periférica, sin ninguna tecnología especial, sino simplemente por la clínica, detectando, sobre todo en el paciente diabético, cómo están los pulsos pedios, los pulsos tibiales posteriores. En la medida en que encontramos una disminución o una ausencia, es porque estamos en el riesgo de que ese paciente va a ser un pie diabético, y vean ustedes lo que significa.
que el paciente que ya ha sido amputado, el diabético amputado ya, tiene una mortalidad a 5 años entre un 39 y 80%. Miren lo que significa esto. Y cuando hacemos el diagnóstico antes de la amputación, la mitad de ellos están muertos a 5 años. Entonces, fíjense el significado tan importante que tiene la clínica de detectar algo tan elemental como es el examen físico, evaluar los pulsos periféricos. Y estamos hablando de un solo órgano. Cuando estamos hablando de insuficiencia renal, la mortalidad es mucho mayor. Cuando estamos hablando del diabético, es mucho peor. Cuando estamos hablando de enfermedad cerebrovascular, también igualmente peor. Entonces, ¿será que nos estamos enfocando demasiado en ganar el control glicémico? ¿Qué podemos hacer? Este es un artículo de Lancet que me llamó la atención precisamente a todos los equipos de salud en el mundo, llamándole precisamente a que seamos oportunos, manejemos adecuadamente y estemos pendientes de las complicaciones de los diabéticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ganarle a la diabetes mellitus y sus devastadoras consecuencias esta batalla? ¿Dónde estamos en el equipo de salud? ¿Y cuáles son precisamente los pasos que debemos hacer? Entonces, lo fundamental es no detectarlos cuando hacen esas complicaciones agudas que son devastadoras, que ya hemos comentado, sino cómo hacemos los diagnósticos precoces. Entonces, hay 3 pasos concretos en los que podemos ayudar a nuestra comunidad y a nuestros pacientes, a nuestros familiares y a nosotros mismos. Primero, identificar mucho más tempranamente a personas en alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus 2 o con diabéticos ya 2 asintomáticos. ¿Qué significa esto? También existe en la diabetes la regla del 50%. La mitad de los pacientes actuales en este momento están en los servicios de salud. La otra mitad están en la comunidad, donde no saben que son diabéticos. Es increíble eso. A pesar de que cuando hacemos un interrogatorio dirigido, ya uno encuentra de que muchos de estos pacientes se quejan de poluria, polidipsia, porque tienen polifagia o porque han perdido peso o tienen alguna complicación, pero la verdad es que no se habían dado cuenta de eso. En segundo lugar, evaluar su nivel de riesgo. Y esto vamos a mirar que se puede hacer de una manera aparentemente sencilla. Y tercero, que es lo fundamental, intervenirlas tempranamente para disminuir su riesgo. Porque nada haríamos con captar más pacientes, con evaluar su riesgo, pero no hacer nada. Fíjense que lamentablemente en muchos servicios de salud aún eso se hace. La cuenta de alto costo y en este momento las instituciones de salud obligan a todos los servicios de salud a aumentar la captación de pacientes, pero no vale eso, no es suficiente con eso, tenemos que intervenirlas para poder impactar sobre sus efectos devastadores que tienen. Y este es precisamente un test que es muy sencillo, se llama el test finlandés o de FINDIX. Eso ha sido validado, ¿por qué? Porque en Finlandia, nació precisamente en Finlandia, que es un país donde tiene una prevalencia altísima de diabetes, pero es un país ya mucho más avanzado y donde por vía electrónica o de forma virtual esto se le manda a todas las familias allá y ellos la contestan y se hace una clasificación. Son 14 ítems en los cuales es muy sencillo. Simplemente se pregunta a la persona por la edad, en qué edad, grupo de edad está. Lo otro importante es, se le enseña a cómo se puede pesar y cómo puede calcular ella su mismo índice de masa corporal. Esto lo estamos haciendo ya acá en Medellín con grupos de la comunidad. No necesariamente tiene que ser del equipo de salud, sino grupos comunitarios que nos están ayudando, precisamente gente de la misma comunidad que nos está detectando esto, que nos están haciendo la medición del perímetro abdominal. Esto es muy importante, simplemente un metro de esos de costura y se toma la medida. Se le pregunta a la persona también si en algún momento ha sido hipertenso o está tomando medicamento para la hipertensión, o que en algún momento le han dicho que es hipertenso. Si alguna vez que ha ido al médico o al equipo de salud le han dicho que tiene el azúcar alto o que está en peligro de que sea diabético. Muchas veces hacemos eso y la persona pasa por alto y dice, sí, a mí me dijeron en algún momento. Y la otra pregunta grande que se dice es, ¿en su familia hay algún diabético? Entonces son 14 puntos. Quien tiene más de 14 puntos, o 14 o más, a nivel internacional, es positivo, o sea, está en riesgo de ser diabético. Este test ha sido validado en Colombia.
y se ha encontrado que para nosotros no valen los 14 sino 13 nomás. O sea, quien 13 o más puntos positivos tiene un 35% de posibilidades de ser diabético a 5 años. Ojo muchachos, que esto es muy importante. Esto ya está definido, es supremamente, ha sido validado y es un test muy sencillo que, como les digo, lo estamos trabajando a través de personas de la comunidad y lógicamente auxiliares de enfermería, nosotros mismos los médicos y el equipo de salud. Esto nos lleva entonces a que población general, que le hagamos este test, podemos clasificar quiénes están en peligro. Quienes tienen más de 13 puntos, precisamente justifica entonces ya hacerle una glicemia en ayuna y que casi siempre está por encima de 100. Y estos pacientes se van a hacerle precisamente una prueba de carga de 2 horas postprandial. Y se ha encontrado, fíjense que es algo muy importante, que la mitad de los pacientes que tienen hiperinsulinemia o tienen síndrome metabólico, cuando ya usted le hace esa prueba de carga de 2 horas, ya son diabéticos y no se habían dado cuenta. Es un método muy sencillo, muy fácil de aplicar. Les queda en la grabación para que lo tengan ustedes y lo pueden aplicar o lo encuentran en Google. No sino que se entren a Google y ahí lo encuentran. Y lo pueden precisamente imprimir y aplicar. Con esto, si los auxiliares de enfermería nos ayudan a detectar, estamos precisamente captando muchos pacientes que están en la comunidad que no lo saben y estamos haciendo una detección precoz de pacientes con riesgo de diabetes. Y recuerden lo que acabamos de decir ahora, como estamos en el estudio. El que tiene este riesgo no solamente es de volverse diabético, sino que ya por la hiperinsulinemia, los ácidos grasos circulantes van a producirle daño al endotelio y tiene el riesgo grande de tener problemas cardiovasculares a corto plazo. ¿Cómo identificamos tempranamente a personas en riesgo? Entonces ya tenemos ese test, pero fíjense que hay pacientes asintomáticos con sobrepeso, o sea, con índice de masa corporal mayores de 25 y que tienen factores de riesgo adicionales. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los que son sedentarios, los que tienen antecedentes familiares en primer grado de diabetes, las mujeres que han tenido bebés con mucho peso, más de 9 kilos, de 9 libras, o que han tenido diabetes gestacional. Este es otro grupo importante a tener en cuenta. La mujer tiene la diabetes gestacional, tiene su parto y nos olvidamos de ella. Esa muchacha, que puede ser muy joven, a 10 o 15 años tiene un 30% de aparecer la diabetes si no cuida su alimentación y si no cuida su peso. Fíjense que estos son datos fundamentales. Los hipertensos, aunque estén controlados, tienen el riesgo de ser diabéticos. Lo mismo aquellas personas que tienen un HDL por debajo de 35 o unos triglicéridos por encima de 150. Esto es muy importante. De 150 aquí hay un error. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que se llama hoy en día ovario androgénico, también tienen hiperinsulinemia con resistencia a la insulina, tienen el riesgo de ser diabética a largo plazo. Aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada mayor de 5.7 también están en ese riesgo. O que tienen otras condiciones clínicas de hiperinsulinemia, o aquellos pacientes con obesidad severa, lógicamente los que tienen ya la mórbida, o que tienen acantosis nígrida, que recuerden ustedes que es una hiperpigmentación que se hace generalmente en la nuca o en las axilas o alrededor del ombligo. Esas personas que tienen sobrepeso y que tienen esas características de hiperpigmentación, si es mujer tiene ovario poliquístico y si es hombre no hay duda, hombre o mujer tiene un síndrome metabólico, está en riesgo precisamente a un plazo no tan largo de hacerse diabético. O aquellas personas que tienen una historia de enfermedad cardiovascular, lo que veíamos anteriormente. 50% de pacientes infartados en Colombia que no sabían que eran diabéticos, se les encontró la diabetes precisamente con el infarto. O aquellos que tienen un índice de masa corporal de riesgo, pueden ser más bajos que algunos grupos étnicos latinos. Por ejemplo, se sabe que los latinos en Estados Unidos tenemos un riesgo mayor inclusive, pero se encuentra que hay poblaciones que no tienen tanto riesgo. Ya esto se sale un poco de la parte de la herencia desde un punto de vista genético. Bueno, ¿cómo identificamos rápidamente a personas en riesgo?
Los asintomáticos con sobrepeso, ya vimos que con índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado y factores de riesgo adicionales en ausencia de los criterios anteriormente mencionados, entonces el control debe hacerse a partir de los 45 años. A partir de los 45 años. Persona hipertensa o diabética, sedentaria, con alguna de estas características menor de 45 años, vigilancia de cerca. Si los resultados son normales, la investigación debería ser repetida al menos cada 3 años, siempre y cuando el paciente no se engorde, no se hacía ejercicio, no se vuelve sedentario, ¿cierto? Si tenía el perfil lipídico normal y se altera, porque ya en estos casos hay que acelerarlo. Se supone es el paciente que estaba en buenas condiciones, que sigue con hábitos saludables, entonces ahí sí no justificaría si no hace de nuevo control a los 3 años. El paciente que tiene más de 2 factores de riesgos y que tiene algunas características anteriores, ahí sí hay que hacerlo cada año. Recuerden la resolución del Ministerio de Salud en el control del adulto, ¿cierto?, mayor de 45 años, donde dice que todo colombiano tenemos que hacerle varios controles. Dentro de esos controles está precisamente la glicemia cada año. Y lógicamente debemos hacer la clasificación de riesgo cardiovascular. Recuerde que ahí se incluye también, si es hombre, el PSA desde el punto de vista de la próstata. El segundo punto que decíamos, para detectar estos casos, es evaluar su nivel de riesgo. ¿Cómo lo evaluamos? Mirándolos con la glicemia en ayunas. Si está mayor de 100 y por debajo de 126, se llama glicemia alterada en ayunas. Si le hacemos una prueba de carga a las 2 horas y está entre 140 y por debajo de 200, o sea 129, y si le hacemos una hemoglobina glicosilada y está entre 5.7 a 6.4, este paciente está en riesgo. Esto lo considera hoy en día como prediabético. Se acepta hoy en día este término de prediabetes. Fíjense que, entonces, ¿cuándo serán los diagnósticos de diabetes? Cuando la glicemia en ayunas está por encima de 126. Recuerden que en estos casos siempre hay que repetir una segunda prueba para no cometer un error de que de pronto la gente no estaba en ayunas o hay un error de laboratorio. Cuando la carga de glicemia se hace después de 2 horas y da por encima de 200. Entonces ya eso es diabético. O cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 6.5. En cualquiera de estas circunstancias, y si el paciente está sintomático, recuerden ese paciente que dice, doctor, es que yo vengo con una sed, me estoy tomando 2 litros diarios de Coca-Cola, no tomar agua, me levanto toda la noche a orinar, y he perdido mucho peso. Si usted le hace un glucómetro en ese momento y da por encima de 200, es diabético. A estos casos siempre se recomienda hacer la glicemia en ayunas, ¿cierto?, para reconfirmar el diagnóstico. Entonces fíjense que hay 4 posibilidades de hacer el diagnóstico de diabetes. Con la glicemia en ayunas, mayor de 126, siempre repetirla. Lo mismo que la glicemia al azar, mayor de 200, siempre repetir para confirmar el diagnóstico. Cuando se le da una prueba de carga, y ya vimos que se hace una prueba de carga cuando da por encima de 100, pero por debajo de 126, para uno estar bien seguro. No dejen a ese paciente en el aire, sobre todo si tiene criterio de síndrome metabólico, porque como les dije, la mitad de esos pacientes, 50%, ya son diabéticos y no lo saben y no tienen síntomas aparentemente todavía. O cuando se hace ya la hemoglobina glicosilada y esa nos da por encima de 6.5. No recomendamos todavía en nuestro medio la hemoglobina glicosilada como diagnóstico. ¿Por qué? Porque esta es una prueba que necesita una estandarización en los laboratorios y en realidad eso no se ha hecho en el país. Entonces es mejor que confirmen los diagnósticos con las otras pruebas y dejen la hemoglobina glicosilada para el seguimiento del paciente. ¿Cómo intervenimos? Que es el tercer punto, tempranamente para disminuir el riesgo. Entonces, captamos los pacientes, confirmamos los diagnósticos, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, aquí las diferentes asociaciones de diabéticos a nivel internacional nos han dado recomendaciones, y esta es de la Federación Internacional de Diabetes, con personas prediabéticas, o sea, todavía no tienen el diagnóstico. ¿Qué se recomienda? Fundamental, cambios en los estilos de vida cuando no son saludables. ¿Y qué se recomienda?
no es necesariamente llevarle un peso ideal, sino una pérdida de peso que esté entre un 5 y 7% del peso inicial. Si ese paciente perdió unos kilos, concéntrense con eso y estimúlenlo, que eso ya es fundamental. Si está lejos de su peso ideal, no lo presionen para que no se desencante o no se sienta frustrado, sino estimúlenlo a que con ese peso mínimo que puede ser en ese momento, siga y mantenga por lo menos esa ganancia desde el punto de vista de evitar el riesgo de diabetes. El ideal es que se pierda entre 0.5 a 1 kilo semanal, ¿cierto? Para evitar esas pérdidas dramáticas que hacemos a veces, que eso lo que hace es un dumping en el paciente. El paciente perdió 15 kilos, 18 kilos, pagó cualquier cantidad de dinero porque le dio la dieta de la cebolla, la dieta de la luna, o le vendieron cualquiera de esos productos que en estos momentos están de moda. Pero el paciente perdió esos kilos y a los 3 meses que perdió 15, ya tienes un 20 de recuperación, pero el organismo hace un mecanismo compensador que es donde precisamente deteriora más el estado general del paciente. Por eso es preferible las pérdidas lentas y permanentes que esas pérdidas bruscas como se hacen anteriormente. Y el segundo punto es, además del control de peso, donde lógicamente para controlar el peso, ¿qué tiene que el paciente que hacer? Una dieta adecuada, balanceada, donde lo más importante es el control de las calorías. Ahora, el segundo punto es cómo las calorías que ingiere las puede quemar. ¿Cómo se hace eso? A través de la actividad física. ¿Y cuál es lo recomendado en este momento? Al menos 30 minutos diarios, la mayoría de los días de la semana. ¿Qué puede hacer el paciente? O caminar, o nadar, o correr, o bailar, o hacer ciclismo. Cualquiera de esas medidas. Lo importante es que el paciente sude, pero que lo haga mínimo 30 minutos. En realidad recuerden que lo que, desde el punto de vista del impacto hoy en día, de que el ejercicio impacte no solamente la parte metabólica, sino cardiovascular, es que acumule 150 minutos semanales de ejercicio, pero que sea en días, en varios días de la semana, que no sea acumulado en 2 o 3 días nomás, sino que sea en varios días de la semana. Por eso, si el paciente hace 30 minutos diarios 5 días, hay cálculo 150 minutos. O que haga una caminata diaria por lo menos 30 minutos. Se ha encontrado que, fíjense, una cosa tan elemental, una caminata diaria en el paciente sude, disminuye hasta un 35 y un 40% la posibilidad de que se presente la diabetes. Si usted logra que el paciente lleve una dieta adecuada, logre bajar de peso y haga ejercicio, se está demostrado que disminuye un 50% la posibilidad de aparecer diabetes. Miren qué cosa tan fundamental es en el mundo, y esto es algo que no cuesta nada y que no lo hacemos. Lógicamente, si la persona es hipertensa, si la persona tiene problemas de cadera, hay que hacer un ejercicio ya recomendado. Precisamente en cada pueblo hay un educador físico que debe saber cómo estos pacientes no pueden hacer el mismo ejercicio del que es sano, o como una persona de edad no puede ser la misma de una persona joven. ¿Qué más podemos hacer? La intervención farmacológica, o sea, ya medicamentos. Pero lo fundamental es la dieta y el ejercicio. Ahora, si sigue haciendo la dieta y ejercicio, y en esos cambios de estilos de vida no son suficientes para alcanzar la reducción que se desea, o sea, en el peso o los niveles desde el punto de vista de glicemia, ¿cierto? Se recomienda entonces ya ahí sí adicionarle metformina al paciente. ¿Cuántas dosis? Puede ser entre 250 a 850 miligramos día. ¿De qué depende esto? De la tolerancia del paciente. Recuerden que en nuestro medio la metformina no es tan bien tolerada. ¿Por qué? Por el colon espástico es relativamente frecuente. Pero ¿qué se ha encontrado? Que si usted da dosis altas, 850, 750, 850 que hay toleta, 1 o 2 veces al día, con esa dosis alta desde el comienzo, el paciente puede tener mala tolerancia. Pero si usted comienza con una tableta de 500, que hoy en día se pueden partir, hasta hace poco decíamos que no se podían partir, hoy en día se pueden partir, y comienza con 250 o con 500 diarios, el paciente lo va a tolerar bien, y posiblemente al mes o los 2 meses usted ya le puede dar una dosis mayor. Tenga muy en cuenta eso porque eso es muy importante. Entonces, vuelvo y repito el concepto.
lo básico es dieta y ejercicio. Y el paciente que lo está haciendo, que usted sabe que lo está haciendo de verdad y no está impactando en un turista metabólico, agregue la metformina, pero la idea es no darle metformina desde el comienzo. Y también se ha quitado el mito de que la metformina rebaja de peso. Eso no es cierto. ¿Por qué se le da a las mujeres con ovario poliquístico metformina? Porque le regula el ciclo. Ojo con eso. Por eso se los traigo en cuenta. Esto es muy común. Entonces la mujer que le regula el ciclo y que se cuida con la dieta y hace ejercicio rebaja de peso, pero no es que la metformina le rebajó de peso. Si una muchacha joven, una mujer joven en la etapa temprana en que tiene su ciclo menstrual, que se le normaliza, le damos metformina, ojo que puede quedar embarazada y puede que ella no esté interesada en eso. Así que tiene que tener muy en cuenta ese factor de riesgo, sobre todo en mujeres jóvenes. ¿Qué más podemos hacer entonces? Entonces esto dice la ALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, o sea, se aplica ya a los países nuestros. Dice lo mismo, dieta y ejercicio como base fundamental, ¿cierto? Más o menos se espere de 6 a 12 meses en la fase 1. Ahora, ¿de qué depende esperar 6 o 12 meses? De la clasificación del riesgo global del paciente. Ojo con eso. Recuerde que el paciente que ya está en un estado prediabético o que tiene síndrome metabólico es de riesgo, una clasificación de Framingham, de riesgo medio. Pero si el paciente fuma, si el paciente toma trago, si el paciente tiene mucho estrés, entonces ya ese paciente tiene muchos factores de riesgo, ya posiblemente no sea riesgo medio. Y si tiene historia familiar de diabetes, ya es de riesgo alto. Entonces ese paciente, indudablemente, tenemos que pasarlo a la fase 2. Entonces es donde ya definitivamente tenemos que agregarle la parte farmacológica. Ahora, ¿qué otros medicamentos hay fuera de la metformina? Hay pacientes que definitivamente no toleran la metformina. Entonces tienen ustedes la carbosa, que se consigue en nuestro medio. Es muy mal tolerada, entre otras cosas. Tienen que tener en cuenta eso porque produce muchos gases. Las glitazonas, la pioglitazona, que es la que se consigue actualmente en Colombia, no está en el POS. Ninguna de estas dos está en el POS. Entonces, el paciente tendría que comprarla. No son muy costosas, pero de todas maneras es una carga a esa familia para el paciente tomarla. O el Orlistat, que se ha vuelto muy común también en nuestro medio, que impacta no solamente porque hace que el paciente elimine grasa, sino que impacta en un triglicéridos de lípidos y ayuda un poco a normalizar los niveles de glicemia. Entonces, estos, junto con la metformina, lógicamente son los medicamentos que se utilizarían en ese momento. La idea es entonces buscar que ese paciente tenga una reducción mayor del 80% del peso, ¿cierto? Y que la glicemia en ayuda se normalice. Esa sería la idea muy concreta. Ahora, algunos de ustedes preguntarán, ¿y hasta cuándo? La idea es hasta que el paciente de verdad se ajuició, se hizo una adherencia a los estilos de vida saludables, y si con esos logramos mantenerlos, que en la rebaja del peso, que mantuvo en el ejercicio, controla su comida, es posible que ustedes puedan quitarle el medicamento, ¿cierto? Y quedarse simplemente con los hábitos de vida saludables. Por eso es muy importante explicarle al paciente. Si el paciente no es capaz de tener esos hábitos saludables, indudablemente tienen que ayudarse con la parte farmacológica, así que eso hay que advertírselo al paciente. Muchos pacientes entienden esto y al entenderlo se hacen una adherencia adecuada a los estilos de vida saludables y lógicamente se evitan tomar la medicación. Solamente de estos medicamentos está en el POS, recuerden ustedes la metformina. No entra en juego aquí la sulfonilureas. Ok, ojo con eso. ¿Por qué? Porque estos pacientes todavía no son diabéticos. ¿Qué hacemos con esos pacientes diabéticos recién diagnosticados? O sea, no es el paciente que llegó con una urgencia dialítica, ni que se infartó, ni que hizo la ACV, sino que los encontramos en la consulta, o los captamos precisamente cuando estamos en estas brigadas de detección precoz de pacientes. Vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Recuerden que estos son los objetivos y las metas de manejo de los pacientes diabéticos. Es llevarlos a una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Aquí sí juega la hemoglobina glicosilada, porque nos sirve de control, no de diagnóstico. Que tenga una glicemia en ayunas entre 90 y 130. Ojo de eso. Puede que el paciente la tenga en 80, es bueno. Cuando se prende el semáforo que dice está en rojo para decir, ojo con ellos que hay peligro de una hipoglicemia por debajo de 60. Pero como principio grande por debajo de 80, traten de que el paciente esté
precisamente, pero 60 ya tienen que tener mucho cuidado porque el riesgo es una hipoglicemia y es de las complicaciones grandes que tenemos que evitar precisamente porque la hipoglicemia puede ser un daño de órgano blanco a nivel de cerebro o de riñón o de corazón y esto tiene sus efectos devastadores. Y si le hacemos una glicemia postprandial a ese individuo diabético precozmente, para que esté controlado debe estar por debajo de 180. Miren que esto es algo que podemos hacer cuando el paciente llega a consulta. El paciente es de pueblo, vive en una vereda, viene a consulta y lo vemos a las 11 de la mañana, o lo vemos a la 1 de la tarde, o a las 8 de la mañana. Entonces uno pregunta, ¿a qué horas desayunó? Y si está más o menos entre 2 horas, yo diría, por nuestro medio, el ideal son 2 horas, pero que no pase de 3 horas, y le hacemos un micrométodo, y está por encima de 180, es porque está mal controlado. Así nos lleve la glicemia en ayunas, que esté por debajo de 90. ¿Sí me hago entender? Porque eso está indicando que el paciente no tiene un buen control, o sea, tiene una inestabilidad en sus niveles de glicemia. Esto produce daño de órgano blanco, aunque en las historias aparezca con la glicemia en ayunas normales. Si ustedes tienen un paciente, yo les doy el concepto, que nos lleva a control, doña Fabiola llegó a consulta y llegó a la glicemia por debajo de 130, puede estar tan linda como 95, y usted la felicita, doña Fabiola, la felicito porque está muy bien, excelente, y si no le hace la prueba postprandial, y resulta que usted de pronto le hace la prueba postprandial y le dio por encima de 180, ¿qué fue lo que pasó? Que doña Fabiola, una semana antes o 3 días antes, se le cuidó para hacerse la glicemia y que diera baja, pero no está siendo cuidadosa en el resto del tiempo. ¿O cómo lo sabemos también? Porque la hemoglobina glicosilada está por encima de 7. Entonces, por eso, el control. La hemoglobina glicosilada es muy buena para detectar esos casos, pero tiene el problema de el costo y que no siempre se lo pueden hacer los pacientes cuando llegan a consulta. Por eso la glicemia postprandial sí nos ayuda mucho a detectar ese tipo de pacientes. Ese que se cuida para hacerse el examen, pero que indudablemente no sigue todas las recomendaciones que nosotros les damos. Y miren las metas con las cuales tenemos que ser desde el punto de vista hemodinámico, porque ya lo vimos, que el problema de la diabetes es una enfermedad que afecta el estado metabólico, pero que los pacientes se mueren principalmente de problemas cardiovasculares. Entonces es muy importante que aquí hay un cambio importante que vino del 8º Joint National Committee, que eso fue a finales del año pasado, donde antes se decía que los diabéticos era de 130-80. Hoy en día se sabe que la presión debe estar igual que para la mayoría de las personas por debajo de 140-90. Que los lípidos LDL por debajo de 100, los triglicéridos por debajo de 150, el HDL por debajo de 40 en los hombres y 50 en las mujeres. Esto es de la Asociación Americana de Diabetes de finales del año pasado. Pero el Joint National Committee, sí, hay un error ahí, ¿no? El ATP4 que salió ahora recientemente ha hecho algunos cambios en esto y nos dice, esto se lo planteo para que lo tengan muy en cuenta, de que lo importante es el LDL y debe estar por debajo de 190. Aquí, y esto merece una nueva charla porque hay algunos cambios que son importantes. Pero mientras tanto nos regimos por estos criterios. ¿Qué hay de nuevo precisamente en el manejo de estos diabéticos? Estamos hablando de diabéticos recién diagnosticados. Entonces se ha encontrado de que estos 8 criterios nos dan una flexibilidad en el manejo de los niveles de la hemoglobina glicosilada. No todos necesariamente tienen que estar en 7. Esto hace de que si es una persona joven, pongamos 32 años, que tiene una historia en los abuelos de diabetes, que entiende que terminó bachillerato, puede que esté estudiando profesión o no, y que entiende de la explicación que le damos de por qué la diabetes, por qué tiene que cuidar la comida, por qué tiene que hacer ejercicio, cuáles son las complicaciones que puede tener, y vemos que su expectativa de vida a largo plazo es alto, y que en los controles encontramos que ese paciente sí está siguiendo lo que nosotros recomendamos, posiblemente 7 de hemoglobina glicosilada es alto para ella, la podemos bajar a 6.5. Pero
si el caso no es de una persona joven, sino es una persona de 75 años, que tiene ya la creatinina en 1.3, que es hipertenso ya, que se cansa al caminar, entonces posiblemente 7 de hemoglobina es muy estricto, entonces posiblemente esa persona, posiblemente 8 de hemoglobina glicosilada puede ser bueno para él. O sea, se ha encontrado que hay una flexibilidad desde el punto de vista de acuerdo al perfil de cada paciente. Tenga muy en cuenta esto porque es importante. ¿Por qué se ha encontrado esto? Porque anteriormente entonces a los diabéticos, sobre todo de mucha edad, mayores de 65 años, cuando los poníamos con hemoglobina glicosilada de 7 o menos, no era infrecuente que hicieran hipoglicemias. Y se encontró que esto aumentaba la mortalidad. Entonces por eso estos pacientes podemos contemporizar con ellos con hemoglobina glicosilada por encima de 7. Por aquí hay de nuevo la diabetes. Recuerden que hasta hace poco no solamente encontrábamos que el problema de la diabetes era que el páncreas no producía suficiente insulina, o que algunas personas la insulina no era de buena calidad. Ya hoy en día se ha encontrado este famoso que se llama el octeto tenebroso, porque son 5 causas precisamente que se han encontrado de producción de la diabetes. Y estas 8 causas, cada una de ellas es una vía en la cual se ha encontrado terapéuticamente, desde el punto de vista con fármacos, poderlos ayudar a corregir. Entonces fíjense que ya tenemos 8 posibilidades nuevas de tratar al paciente diabético. Esto precisamente hace que no solamente en los Estados Unidos ya hay 12 clases de medicamentos aprobados, sino que en Colombia el último. ¿Por qué? Porque el último aprobado, que fue hace menos de un año, los inhibidores de una enzima, precisamente es el que nos falta aprobar por el INVIMA en Colombia. Todos los otros 11 los tenemos en Colombia. O sea, tenemos muchas posibilidades. Y recuerden que en el POS se amplió la posibilidad, solamente teníamos la sulfonilurea, la glibenclamida y la metformina. Ya en este momento, pues no solamente están las insulinas humanas, sino los análogos de la insulina. Y por CTC, pues nosotros manejamos los DPP-4, los antagonistas, y los GLP-1, precisamente, que se están aplicando cada día más en nuestro medio. Entonces lo que les quiero mostrar con esto es que las posibilidades son muy grandes de ayudar a los pacientes diabéticos para precisamente evitarles todos esos efectos de daño de órgano blanco que ellos mantienen. Vamos a hablar del tratamiento entonces en el diabético. Las posibilidades son: el paciente llega a hacemos el diagnóstico, le recomendamos los estilos de vida. Recuerden que estos son fundamentales, no son negociables, siempre debemos insistir en ellos. Y se recomienda que todo paciente diabético reciba metformina. Hay una excepción, siempre en medicina hay excepciones. Y son ese paciente que les decía, el paciente joven, que entiende, que hace ejercicio, que si ese paciente entra en las recomendaciones que nosotros les damos, de pronto podemos dejarlo nomás con los cambios de estilos de vida y aplazar el inicio de la metformina para 3 o 6 meses más tarde. Pero la idea hoy en día es que todo paciente diabético en realidad debe comenzar con la metformina. Si han pasado 3 meses y el paciente no se controla, entonces entra ya un segundo medicamento. Vamos paso. Entonces entra un segundo medicamento. Entonces ustedes precisamente pueden escoger dentro de ese segundo medicamento de la gama grande que hay. En el POS, ¿qué les queda? Las sulfonilureas. Sin embargo, la Asociación Latinoamericana de Diabetes ha dicho para los latinoamericanos tengan muy en cuenta qué medicamento escoger primero. Si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 27, es preferible que no escojan una sulfonilurea. Y de entrada, de primera línea, no está la sulfonilurea. Pero si el paciente... ¿por qué? Porque la sulfonilurea, como aumenta la producción de insulina, aumenta de peso. En cambio, la metformina es neutra, por eso no se recomienda. Entonces, en ese caso, si el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 27, uno diría que la sulfonilurea no es la de elección, pero es la que está en el POS, así que la tienen ustedes disponible. Y está la gama de todos los demás medicamentos que disponen, hasta la insulina, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta.
Si pasado 3 meses el paciente siguió con la dieta, el ejercicio, tomó las dosis adecuadas de metformina o sulfonilurias, que son las que ustedes tienen en el post, recuerden que la metformina se debe dar encima del desayuno y la sulfoniluria, la glibenclamida, se debe dar antes del desayuno, antes de la comida, por el riesgo de hipoglicemia que es alto en los pacientes que toman sulfonilurias. Grábense eso. La sulfoniluria tiene un efecto acumulativo en el organismo. Por eso tienen que tener muy en cuenta que el paciente que le llevan a las 8 de la noche o a las 9 de la noche porque hizo una hipoglicemia y ustedes le dan café o le ponen una destosita y se despertó y lo mandan para la casa, si no le sostienen los niveles de glicemia por más horas y lo dejan en observación, lo regresan a las 4 o 5 de la mañana con un ACV. ¿Por qué? Porque le repitió la hipoglicemia más grave. ¿Por qué? Por el poder acumulativo que tiene la sulfoniluria en el organismo. Lo sacaron momentáneamente, posteriormente de ese evento. Y ustedes tienen, como les decía, las opciones de los otros medicamentos, que no están en el post, pero que en este momento pues son muy buenos entre otras cosas. Lamentablemente algunos de ellos son costosos. Se incluye la insulina. Ojo de esto, yo insisto en que no podemos satanizar a los pacientes. De entrada les digo, no le hagan coger temor a los pacientes de decirles, si no se cuida voy a tener que poner insulina, porque cada día se habla de que los pacientes deben insulinizarlos precozmente. ¿Para qué? Para dar una terapia de reemplazo y que la célula beta dure más tiempo. La sobrevida del diabético y sus complicaciones depende de que la célula beta, o sea, la producción endógena de insulina de ellos mismos, que no es igual que si le damos una sulfoniluria, que lo que hace es exprimir la célula beta para que produzca más insulina. Y si pasado esos 3 o 6 meses, depende cómo estén, y el paciente no se controla, usted puede agregar entonces ya una insulina. Entonces usted puede coger la insulina basal y es darla en la mañana o en la noche, una vez, pero si ese paciente pasado unos 3 meses y no se controla, ya usted tiene que pasar al esquema de intensivo de insulina, y en realidad si ese paciente ya sí necesita que lo refieran, lo remitan precisamente al internista o a un programa de diabetes más establecido. ¿Qué otras consideraciones tienen que tener en cuenta? Lo que les he dicho, la edad es importante, no será lo mismo un diagnóstico precoz de diabetes de una persona joven que una persona de edad. El peso, esto es muy importante, también se les decía, y que nos orienta para el manejo del medicamento. No será también igual el sexo, la raza, la parte genética, la herencia, son factores importantes. Los latinos, les decía, tenemos mayor resistencia a la insulina. Esto es interesante porque se ha encontrado que hay una teoría importante y está dado por los estudios que se ha hecho de tantos latinos, sobre todo centroamericanos, que se van a vivir a Estados Unidos y cuando llegan allá, cuando están en la etapa precisamente de cerca de los 20 y pico de años, se dispara el síndrome metabólico y en 5 o 6 años ya son diabéticos. Es lo que se llama la teoría del embrión hambriento, donde el paciente, para sobrevivir, sobre todo cuando la mujer queda embarazada en esas circunstancias, para sobrevivir en el embrión, hace que la mujer tenga una sobrecarga de trabajo a través de la insulina, de la producción de insulina en su páncreas. Ese páncreas consume mucha o desgasta mucho la célula beta, y por eso cuando llegan a esa edad, cuando ya están comiendo bastantes hidratos de carbono en los Estados Unidos, se hacen diabéticos. Nosotros estamos en mora de hacer un estudio en población desplazada en nuestro medio, que lo estamos viendo, porque estamos viendo ya mucha obesidad en población desplazada que se viene a las grandes ciudades de Colombia. Esto es muy importante. Y tenga muy en cuenta el diabético que le encuentra comorbilidades, o el que hizo ya el evento coronario, el que tiene ya falla cardíaca, el que ya tiene la creatinina alta. No necesariamente tiene que estar ya en diálisis, sino, muchachos, el que tiene creatinina por encima del 1.3, miren que ya está en un estadio 3 de enfermedad renal, ese paciente que tiene mucho cuidado con él. El que tiene daño hepático o el paciente que ha hecho hipoglicemia. Todas estas son consideraciones importantes que van a hacer un cambio desde el punto de vista terapéutico. Las metas se las dijimos, no vamos a hacer cambios aquí, lo que les decía. Personas muy jóvenes que hacen ejercicio, que llevan la dieta, uno puede ser contemporizar con hemoglobina glicosilada hasta de 6.5. El paciente de edad avanzada
que ya tiene daño de órgano blanco puede contemporizar como hemoglobina glicosilada hasta de 8. Y aquí hay algo muy importante, que en diabetes comienza a cambiar el esquema porque se amplía, se ha extrapolado a todas las enfermedades crónicas. Y es que los médicos hemos trabajado más que todo en función de la enfermedad y no del paciente. Esto es muy importante. Parece mentiras, como en este siglo estamos volviendo a hablar desde que los médicos y el equipo de salud atendemos a pacientes. Increíble esas cosas, porque antes tratábamos era datos clínicos o datos de laboratorio y nos olvidamos del paciente. Lo que esto quiere decir es que tenemos que darle participación al paciente en la toma de decisiones médicas. ¿Qué significa esto? Si el paciente le dice, doctor, yo no tomo esa pepa grande porque yo sé que a mi mamá le producía diarrea, yo no me la tomo. Si el paciente le insiste en eso, no se la formule porque no se la va a tomar. Así cuando venga los controles, usted la encuentra hiperglicémica y dice, yo me la estoy tomando, ese paciente no se la va a tomar. Algo parecido al paciente que hipertenso que le dice, doctor, yo no me tomo ese medicamento, pero eso me da tos. Y usted dice, yo se lo voy a cambiar, está con cartopil, se lo va a comer en la pil, es de la misma familia, le va a producir tos. Entonces, estas consideraciones son importantes. Ahora, lo fundamental en esto es que obliga al paciente a involucrarse en el manejo de la enfermedad y va a entender mejor su cuidado y se va precisamente a hacer una adherencia mayor. ¿Qué hay de recomendaciones en este momento a nivel internacional? Esto era lo que teníamos hasta hace año y medio, era de la Federación Internacional de Diabetes. Este es el esquema que manejamos, es prácticamente el que es vigente con algunos cambios, pero muy elementales. Siempre y no negociables los cambian los estilos de vida. Ojo muchachos, esto es fundamental. Que porque ganó Colombia ayer entonces al diabético le dijimos tómese un traguito, no. Que porque ahora el Día del Padre podía el papá diabético comer el bizcocho, no. Que dentro de la Feria de las Flores aquí en Medellín, entonces festejamos con aguardientico, no, comiendo chicharrón y más cosas, no, esto es muy importante. Siempre en primera línea la metformina, segunda línea los otros medicamentos que decíamos. Entonces más o menos van a ver que esto fue de la Federación Internacional de Diabetes. En el 2013 la ADA y los endocrinólogos norteamericanos presentaron un esquema muy interesante. No vamos a entrar en detalle, donde dicen ya, si el paciente tiene menos de 6.5 de hemoglobina glicosilada, usted puede darle unas recomendaciones muy distintas al paciente que tiene más de 6.5. No vamos a entrar en detalle para no corregir. Lo importante con ellos es que dicen, muchos pacientes se pueden controlar con monoterapia. ¿Cuál es la monoterapia? La metformina en primera instancia. Pero si hay intolerancia a la metformina, usted puede escoger cualquiera de los otros. Esto es muy importante. Pero, pasado los 3 meses que decíamos, usted puede, además de la metformina, agregarle cualquiera de los otros. Y los endocrinos sí reivindican mucho los antagonistas de los DPP4 o los GLP-1, que son medicamentos recientes, que todavía no se han demostrado su eficacia a largo plazo y sus efectos secundarios, entonces hay que ser cuidadosos en eso. Son muy buenos, indudablemente, son neutros desde el punto de vista del peso, y los GLP-1 que no existen sino por vía subcutánea, que lo ven ustedes, que nosotros los internistas los hemos manejado por CTC, ayuda mucho al paciente obeso. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no solamente le ayudan a controlar el peso y bajan los niveles de glicemia, sino que le produce una sensación de saciedad al paciente y le quita precisamente esa ansiedad por comer. Estos pacientes pierden peso de una manera significativa y de una manera paulatina, entonces son muy importantes. Nosotros van a ver, cada vez que oigan una conferencia de un endocrinólogo, habla muy bien precisamente de estos medicamentos, es bueno que ustedes sepan que existen. Y miren lo que dice la Asociación Americana de Endocrinos en los prediabéticos. Lógicamente, controlar los factores de riesgo, las comorbilidades, lo que hemos hablado anteriormente, pero ellos dicen, dele precisamente metformina a ese paciente que tiene varios factores de riesgo, o le puede dar la carbosa o alguno de los otros que decíamos, pioglitazona o precisamente orlistat. Pero si ese paciente tiene criterios de diabetes múltiples, tiene muchos factores de riesgo y sobre todo no tiene sobrepeso, sino que tiene pérdida de peso, ese paciente necesita
inclusive llegar a darle uno de los nuevos como el GLP-1. Este es un nicho grande de pacientes que antes de llegar a la insulina se les puede prevenir precisamente con esto, y esto puede ser transitorio porque el paciente se puede mejorar mucho. Estas son las consideraciones grandes que consideramos que son fundamentales. Lo que pensamos es que, y como mensaje grande que queremos dejarles, es que tengan en cuenta que la diabetes es una epidemia que ya nos afecta a nosotros, que no es de gente rica ni de gente de las ciudades, sino que está precisamente donde haya la comida chatarra, donde precisamente la dieta principal sea hidratos de carbono, grasosa, donde no se hace ejercicio. Vea que esta avalancha de motos ha hecho que la gente cada día camine menos, inclusive en los campos, que hagamos menos ejercicio, esto es fundamental, donde podemos detectar sin muchas complicaciones los pacientes que están en riesgo de diabetes. Podemos también, con un examen muy sencillo, detectar los pacientes que están en estado de prediabetes, y como con dos consideraciones fundamentales como son controlándole la dieta a través de disminución de peso y el ejercicio. Con esto podemos impactar hasta un 50% de esos pacientes que están en riesgo. Y lógicamente, si esas personas son cumplidas y nos hacen el ejercicio y la dieta y no se controlan adecuadamente desde el punto de vista metabólico, ahí sí tendríamos que agregarle metformina. Eso serían las consideraciones fundamentales. Y con eso evitamos que un porcentaje significativo de pacientes terminen con los estados de las complicaciones que hemos hablado, con la mortalidad tan tenebrosa que precisamente tenemos en este momento. Esto nos lleva precisamente a considerar a que el diagnóstico y el manejo adecuado de estos pacientes es el mejor, y es la forma como podemos ayudar a la comunidad, a la sociedad y a nosotros mismos a prevenir una enfermedad de alto costo, de alto sufrimiento humano y con muchas complicaciones en el mundo. Muchas gracias. Dejamos precisamente que hagan preguntas y vamos a mirar cómo les contestamos. Podemos hablar aquí. Anoten mi correo electrónico, si alguno tiene inquietudes me puede escribir y trato de contestarles. Es P de Pablo, P Robles, todos con minúsculas, ¿saben? @une.net.com. P Robles @une.net.com. Una pregunta, acá dice que si los pacientes prediabéticos deben ingresar a un programa de diabetes. Claro, más que hoy en día tenemos la tendencia de llamar, más que programas de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias, programas de riesgo vascular, y todos que tienen en común un daño en el endotelio. Entonces los prediabéticos deben estar en un programa de riesgo precisamente. Ahora, muchos, como vimos, no van a necesitar medicamentos, pero todos necesitan el control. Ahora, no van a necesitar chequeos muy seguidos. Posiblemente un paciente de esto, de enfermería, nos puede ayudar mucho en un control adecuado, ¿cierto? Con un seguimiento de ellos, y si el paciente es juicioso, tiene un cumplimiento alto, con 1 o 2 veces en el año que lo veamos es suficiente. Pero la idea es que no pierda contacto con enfermería. Esto se ha encontrado que es importante. Dice, ¿cuándo? Vamos a ver otras preguntas, esperen un minutico. Vamos a ver otra pregunta. Dice que no mencioné el HDL, es importante, ¿no? Porque le medieron diabético, y recuerden el síndrome metabólico. Las características de estos pacientes es que los niveles de LDL no son tan altos. Los que tienen más frecuentemente alto es el
triglicéridos altos con un HDL bajo, y esto con un LDL que no es muy alto o normal, es lo que se llama la triada aterogénica. Y esto es muy importante porque aunque esas LDL no son altas, no están tan aumentadas, son altamente aterogénicas. Esto explica el por qué el diabético o el paciente con síndrome metabólico, cuando le da un infarto, el pronóstico es muy delicado. Entonces, lógicamente, ¿cómo se controla eso? Principalmente con dieta y ejercicio. Eso. Sí, tiene que ser que 40 y 50 miligramos sean mayores. Esto es importante, la diapositiva decía menores, esto es muy importante, ¿no? Como metas de un vista de control. Bueno. Sí, recuerden que les dije que la ATP4 ya habla del LDL pues, por debajo de 190. Es el riesgo está por encima de 190. Pero yo diría que por el momento sigamos los criterios como lo hemos manejado y estoy seguro que va a haber una charla próxima para manejar ese criterio. Pregunta alguien que si el paciente que está recibiendo metformina le da diarrea, ¿qué tan bueno es darle colesteramina? Pues la colesteramina en realidad pues le va a ayudar un poco a controlar la diarrea, pero si le sigue con las dosis altas de metformina no se la va a controlar, entonces lo mejor es en realidad bajar la dosis. Puede suspenderla por 3 o 4 días, esperar que la diarrea pase y comenzar de nuevo con una dosis mucho menor. Como les decía, ya estábamos autorizados para partir una tableta, ya sea de 500 miligramos de 850. Comenzarla con dieta con dosis progresiva. Lo que les decía del paciente, la pregunta es si los pacientes prediabéticos con síndrome metabólico deben ingresar a un programa. Es válido que sí, pero como les digo, los controles no deben ser tan frecuentes, sino que pueden ser 1 o 2 veces al año. Pero siempre en contacto con enfermería. Lo importante es que necesitamos que la enfermera nos esté ayudando a controlar a ese paciente desde el punto de vista de su estilo de vida. Bueno, ¿cómo se controla el paciente prediabético? En realidad, si usted tiene la opción de hacer la hemoglobina glicosilada, lo puede controlar con hemoglobina glicosilada. O lo puede controlar precisamente con las glicemias pre o postprandiales. Esa es la idea, ¿no? Teniendo los criterios que les decía anteriormente. En ayunas por debajo de 130 o la postprandial que no pase de 180. Pero si tiene forma con la hemoglobina glicosilada, entonces sí es muy importante que esté precisamente controlada por debajo de 7. Tiene que tener en cuenta es que la hemoglobina glicosilada, recuerden que mide una hemoglobina, una proteína que está en el glóbulo rojo. Y eso da un promedio de cómo están sus niveles de glicemia en los últimos 90 días. Entonces, no se recomienda y no se justifica hacer hemoglobina glicosilada antes de 3 meses. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Porque no les va a servir. Ahora, ¿cuándo se debe insulinizar a un paciente? Al que tenga 3 medicamentos para pensar en insulina. Miren que esta es una buena pregunta, ¿no? La teoría que hay hoy en día es que, ¿por qué se presenta la diabetes? Recuerden ustedes, tenemos el estado de insulinoresistencia o de hiperinsulinemia durante muchos años antes. Esos años antes, y lo mostraron en una diapositiva, puede durar entre 8 y 10 años. Hay estudios ya que demuestran eso. Ahí el paciente que tiene hiperinsulinemia tiene mucha producción de ácidos grasos. Esos ácidos grasos son tóxicos para el páncreas y también para el área cardiovascular. Para el páncreas, ¿en qué sentido? Que va precisamente desgastando, va a producir apoptosis de las células beta, y en la medida en que se va desgastando esas células beta es que aparece la hiperglicemia con toda ya el cuadro clínico que estamos acostumbrados de diabetes con un daño de órgano blanco ya definitivo. Entonces una teoría que es muy importante hoy en día dice, trate desde un punto de vista terapéutico de mantener esa célula beta lo más posible, conservar que la célula beta se disminuya la apoptosis, o sea, se conserve. Por lo que les decía, el paciente produzca insulina endógena, aumente su sobrevida y menos daño de órgano blanco. Si usted utiliza medicamentos que exprimen la célula beta, la va a desgastar. Entonces por eso hay nuevos medicamentos que no tocan a la apoptosis de la célula beta, donde esos están ¿qué? Los GLP-4, los GLP-4. La sitagliptina, vilaclitina, todo ese grupo, y hay 5 aprobados en Colombia. No están en el POS, algunos son costosos, tienen que tenerlo en cuenta.
o los GLP-1, que tienen un mecanismo de acción completamente distinto a través de los neurotransmisores que están precisamente en el intestino, que les decía, tampoco están en el post, son caros en este momento. ¿Qué podemos hacer entonces? Y que está en el post, insulinizar al paciente. ¿Sí me van a entender? Entonces, ese paciente lo podemos utilizar precozmente. ¿Cuál es el problema de la insulinización? Que es inyectada. Segundo, que necesita un grado de educación del paciente, que se lave las manos, que no se infecte, que no se le vaya la mano en las dosis adecuadas, porque puede producir hipoglicemia, pero sería el ideal. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una terapia de reemplazo hormonal adecuadamente. Entonces, fíjate que en ese sentido no hay que esperar. Pero en la práctica, en lo operativo, ¿qué es lo más común? Que como hemos satanizado a la insulina durante tantos años y le hemos hecho coger miedo al paciente, si no se nos cuida, puede tener que poner insulina. Pero hemos encontrado que más que el miedo que le tienen los pacientes a la insulina, somos nosotros los médicos, porque no sabemos aplicarla, no sabemos adecuar el manejo adecuado, o que nos da temor el control de estos pacientes. Porque antes decíamos, es que no formulamos insulina porque no está en el post. Está en el post la insulina humana. Entonces decíamos, es que la insulina humana ya está pasada de tiempo. Eso es mentiras porque no se ha demostrado que los análogos de insulina sean superiores a las insulinas tradicionales. Ojo con eso, muchachos, porque es puramente comercial lo que se comenta. Ya entraron las insulinas análogos, los análogos de la insulina al post y nos da miedo insulinizar a los pacientes. Entonces, en realidad, la idea es seguir los pasos que dice ahí. Primero, estilos de vida. Segundo, metformina. Tercero, si el BT no se controla, agréguele otro medicamento. Si definitivamente pasado 3 o 6 meses, de acuerdo al riesgo del paciente, no se controla, agréguele un tercer medicamento. Y ahí sí, si ya no se controló con 3 medicamentos, ahí sí está obligado usted allá a entrar a la insulina. O sea que esa sería la conducta, ¿cierto? Pero ustedes encuentran pacientes que dicen, doctor, yo en vez de tomarme 3 o 4 medicamentos, yo prefiero un chuzoncito. Y gente que sabe, se lo aplica bien y que lo hace muy adecuadamente, ¿cierto? O sea que eso es válido. ¿Quién presenta, qué dice? Presenta intolerancia a los carbohidratos. Bueno, esto no es tan fácil, ¿no? Es simplemente algunos pacientes no sabemos exactamente y no hay una prueba. Sí hay una prueba, pero lamentablemente es costosa. Pero habitualmente, y tienen que tener muy en cuenta porque en el comercio hay medicamentos que precisamente para ese tipo de pacientes. Y en realidad lo que se ha encontrado es que algunos pacientes, la intolerancia mayor a los hidratos de carbono está dado por la hipoglicemia. ¿Y dónde lo encuentran ustedes? Y queda ese grupo de pacientes, que son los pacientes que se han hecho cirugía bariátrica, que ese es el grupo, que hacen dumping. O pacientes que tenían lo que anteriormente se llamaba hipoglicemia reactiva. Hoy en día no se acepta ese diagnóstico. Se sabe que esos pacientes ya no son por hipoglicemia reactiva, sino que tienen disautonomía. En realidad son pacientes que tienen una tolerancia inadecuada más que todo porque hacen hipoglicemia, no tanto que hacen diarrea ni una característica. Pero tienen que tener en cuenta que el diagnóstico es puramente clínico, ¿cierto? Y todo paciente que les dice, sobre todo lo clásico es un muchacho joven, ¿no? Es más común en las mujeres, adolescente, casi siempre que está en los últimos grados de bachillerato o ya comenzó la universidad, generalmente el perfil de ella es delgado y se queja de que cuando se come un helado, cuando come mucho azúcar, precisamente le da un mareo o le da una cefalea o algunos pacientes hacen un conato de síncope. Ese paciente no tiene hipoglicemia reactiva que se llama anteriormente, sino que tienen que buscar ustedes es una disautonomía. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Miren, la presión casi siempre está por debajo de 100, casi siempre manejan 100, 60, 90, 60, 40, y cuando los ponen de pie es mucho menor. El diagnóstico definitivo se hace con la mesa basculante o lo que se llama el tilt test. Eso es importante. Pero la conducta es la misma. ¿Qué se hace con esos pacientes? Que hagan ejercicio, esto es importante, que tomen bastante líquidos y que tengan una dieta que no sea de muchas calorías. Esto es lo importante. Bueno, ¿cuándo? Hay una pregunta que también es muy importante. ¿Cuándo utilizar
insulinas análogas? Bueno, esta es una buena pregunta y por lo menos hice algún comentario. Estos de los últimos avances que hay en la medicina se ha reemplazado, no se ha reemplazado, sino que entra al armamentario terapéutico. Pero es muy importante que no se ha demostrado que sean mejores que las insulinas humanas clásicas. Ojo con eso, muchachos. ¿Qué sí se ha visto? Sobre todo la glargina, que produce menos hipoglicemia. Esa es la única diferencia. Pero no se ha demostrado que sean mejores. Ahora, sí que se ha encontrado que no será lo mismo manejar la jeringa, que tiene que ponerle la aguja, que tiene que chuzar el frasco, ¿cierto? A estas que ya vienen con una especie de estilógrafo, en los cuales se rota, se pone la dosis y se da un clic y se inyecta directamente en una aguja que es mínima. La diferencia está precisamente en esas comodidades. Fíjense que ustedes, los que están en los pueblos, los que están en los barrios acá, si usted puede ir igualmente en un Renault 4 que en un Audi, la diferencia está en que en el 4 le brinca más, ¿cierto? Tiene que ir cambiar si tiene que subir en faldas, ponerlo en primera para subir la falda, porque el carro no tiene la fuerza, y en un Audi va en cuarta y sube y no brinca. Problemas de comodidad. Entonces la gran diferencia, ¿cierto? Más que todo de comodidad. Y no se dejen convencer porque es un problema más de todo de comercialización. Pero ya están en el post y no son tan costosas. Aquí lo importante es que se maneje bien el paciente, ¿cierto? O sea, ya están en el post, o sea que podemos utilizarlas adecuadamente. Pero si un paciente, fíjate que esta pregunta me sirve para algo muy importante que vemos frecuentemente. Si un paciente está controlado con la insulina humana, por moda no la cambien a una insulina, a un análogo de la insulina. ¿Entendido? Quédense con esa insulina, que eso está bien, eso es correcto. ¿Por qué? Corren el riesgo de que al cambiarlo el paciente se le descuadre y puede hacer un daño de órgano blanco o un evento agudo que en realidad no se justifica. Entonces una buena pregunta acá. Podemos decir que en la etapa de prediabético o a un diabético precoz es reversible. Pregunta si esta afirmación es correcta. Fíjense que hay un dato importante, y es que este estado metabólico está dado generalmente ¿por qué? Por unas condiciones fundamentales que son el sobrepeso y los hábitos alimenticios. Si usted logra que este paciente, pongamos el ejemplo clásico que se da desde el síndrome metabólico, usted logra que ese paciente lleve una dieta adecuada y controle su peso, es posible que haya una reversión del estado metabólico. Ahora, ese paciente sigue siendo de riesgo, ¿entendido? Sigue siendo de riesgo. La idea por eso es que justificamos que ingrese a un programa, para que no lo perdamos de vista. Posiblemente ese paciente que siguió haciendo ejercicio con la dieta, que normalizó el estado metabólico, ¿cierto? Si sigue haciendo ejercicio con la dieta, es posible que una vez al año lo veamos y sea suficiente. No necesita estar en controles tan seguidos. Pero la respuesta yo diría sería sí, pero sigue siendo de riesgo. Sigue siendo de riesgo metabólico. Otra pregunta dice, ¿me podría repetir la meta de hemoglobina glicosilada en pacientes crónicos con daño de órgano blanco? Tienes que tener en cuenta ese con comorbilidades, ¿cierto? Si el paciente ya es un paciente mayor de 65 años y entre más edad tenga, y ya se infartó o el paciente ya tiene un daño renal, es posible que tú la puedas manejar con hemoglobina glicosilada hasta de 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si le bajas a 7 o 6.5, esa hipoglicemia puede agravar el problema desde el punto de vista del daño de órgano blanco. Se tiene que tener en cuenta eso. Por eso, fíjense, revisen donde puse los criterios de flexibilidad, porque son muy importantes. No los quise leer todos porque en realidad por cuestiones de tiempo, pero son muy importantes. Uno de los criterios importantes es la expectativa de vida del paciente. Ese paciente que tiene daño de órgano blanco, la expectativa de vida será mucho más corta que el paciente que se diagnostica precozmente y que tiene por ahí 30, 35 años y que no tiene daño de órgano blanco. Fíjense que entonces ese paciente sí hay que protegerlo mucho con hemoglobina glicosilada por debajo de 7. En cambio este otro sí debe ser por encima de 7 precisamente para evitar que un nivel de hipoglicemia le agrave el daño de órgano blanco.
¿Cuál es la dosis inicial de metformina? Y máxima por empezar a agregar otro, ¿y de qué depende la dosis inicial? No, la dosis inicial, fíjate lo que decíamos. Tú puedes regirte por el hecho nomás de ser diabético. Ya debes agregarle además de cambios los hábitos de vida, iniciarle de una vez metformina. Ahora, la dosis total depende de qué. Si ves que es un paciente que no tiene mucho sobrepeso, que es un paciente que está cerca de su peso normal, ese paciente puedes comenzarle con una dosis que puede ser de 500 miligramos. Pero si es una persona que ya tiene sobrepeso, síndrome metabólico, tiene varios factores de riesgo, que le preguntas que cómo es su nivel de dispepsia o no. Dispepsia, recuerden que se llama meteorismo, llenura postprandial, que algunos pacientes tienen épocas de constipación, otros de diarreas. Si eso está presente, no le arranques con la dosis plena de 850, sino comiénzale con 500 miligramos. Pero si ese paciente no tiene problemas con eso, puedes darle de una vez la dosis de 850. O sea, fíjense que el criterio es más que todo clínico, ¿cierto? Puramente clínico, y ya se puede bajar o aumentar la dosis de acuerdo a los niveles de tolerancia. Siempre en farmacoterapia, recuerde que se recomienda principalmente comenzar con dosis pequeñas e irlas aumentando el nivel de tolerancia, que ir dar dosis altas y que el paciente al no tolerarla le coge temor a seguir tomando la medicación y la abandona rápidamente. Por eso es preferible. Fíjense que en hipertensión es algo que también manejamos también así. Manejar dosis pequeñas y la vamos aumentando de acuerdo al nivel de tolerancia del paciente. Ahora la pregunta decía, ¿cuánto es sobredosis tope para hacerle agregar otro medicamento? Sí, la idea es que no dé más de dos tabletas de 850. Esa es una dosis tope, no pasar de 2 tabletas diarias de 850. Si ya le llegaste a esa dope, ¿por qué? Porque si das más, no vas a mejorar el efecto terapéutico y vas a aumentar los efectos adversos del paciente. Por eso, en enfermedades crónicas, esto es algo muy común en casi todas las enfermedades crónicas. Recomendamos comenzar con dosis pequeñas. Es preferible hacer combinaciones de medicamentos antes de llegar a la dosis tope de los medicamentos, porque en la medida en que llegamos a la dosis tope del medicamento, el paciente de una vez le toma temor a seguir con ellas, y el riesgo grande es que hace abandono de la terapéutica, y eso es lo que hemos encontrado que es muy grave. Dice, otra pregunta, dice, ¿un paciente diabético con hiperglicemia se le puede administrar gengibrocilo? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que el nuevo ATP, yo no quiero confundirlos con esto, pero el ATP4 dice que los medicamentos diferentes a la gestatina no han demostrado su eficacia para disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, por eso aquí, no, yo no quiero entrar en estos detalles, por eso les digo, sigan manejándolo en este momento. O sea, la respuesta es sí, gengibrocilo. Pero, claro, lo que recuerde que es muy importante es el LDL, ese es el que marca el riesgo. Aunque les decía que la triada heterogénica, característica del diabético síndrome metabólico, es triglicéridos altos, con HDL bajo y LDL no necesariamente muy altos, siempre debemos apuntarles a LDL, porque ahí es donde está el riesgo. Y el ATP4, de una vez le doy ese concepto, pues, ha dicho que los únicos que han demostrado eficacia, o la medicina basada en la evidencia ha demostrado eficacia, son las estatinas. El resto de medicamentos para bajar colesterol o para bajar triglicéridos no ha mostrado eficacia, para bajar riesgo cardiovascular. Entonces la posee siempre he dicho. Sin embargo, en este caso en concreto, un paciente, fíjense que la clínica siempre predomina. Un paciente diabético que tiene varios factores de riesgo, y entre esos varios factores de riesgo están triglicéridos altos, HDL bajo, no lo dejen con esos niveles altos, porque entonces tienen el riesgo. Tienen dos riesgos. Lo uno es de que se diera enfermedad cardiovascular se prepare, o si tienen los triglicéridos por encima de 400 y es característico 500, ya que haga una pancreatitis. Por eso está indicado darle gengibrocilo, que es el que está en el post. Esa es la idea.
Otra pregunta dice, si en el síndrome metabólico la dosis de metformina justifica inicialmente solicitar niveles de insulina. No, en realidad no justifica. En realidad las dosis, el dosificar los niveles de insulina basales en realidad no aporta gran cosa, ¿no? Para poder estaría justificado en el síndrome metabólico hacer el OMA, que es una prueba mucho más sofisticada, pero que simplemente le va a indicar el nivel de resistencia a la insulina, que en realidad no va a cambiar la parte terapéutica, y que no justifica, ¿no? En realidad, y es costosa, entre otras cosas, es una prueba que es costosa. O puede hacer la relación entre insulina y glicemia, pero tampoco le va a cambiar, ni tampoco justifica, como se hace por algunos endocrinos, en el síndrome metabólico del paciente obeso, predilecto, lectina, porque todos esos pacientes la van a tener alta, y entonces tampoco usted tiene elementos nuevos para hacer cambios. Entonces no se justifica en esos pacientes hacer dosificación de lectina. Una buena pregunta, dicen, no es tonta, es muy importante esa pregunta, y muchas gracias por hacerla. Dice que en realidad el perímetro abdominal cambia si la persona está recién comida o qué tanto comió. Sí, claro, es importante, ¿no? Pero no, se ha encontrado que la variación no es tanto, para que tengas en cuenta eso. No justifica entonces un paciente, y más ustedes que ven pacientes en los pueblos, digamos, hacerlo bajar de una vereda, que vengan en ayunas a pedirle nomás el perímetro abdominal, ¿no? En realidad los cambios son tan poquitos que no justifican, ¿no? El paciente casi siempre se justifica, no, es que hoy comí mucho, comí mondongo y me pegué un típico, entonces por eso en realidad lo tengo, me da más. No, en realidad cambia poco, en realidad se puede hacer en cualquier momento. Lo que sí es muy importante es que lo midan adecuadamente. De pronto me da la oportunidad de recordar eso. Recuerden que se toma el punto medio entre la última costilla y la espina ilíaca anterosuperior. Ese punto medio no siempre pasa por el ombligo. Tengan muy en cuenta eso. Porque inclusive en el test de Frisbee, eso es para los finlandeses, dice que se debe tomar el perímetro abdominal a través del ombligo, cuando pase por el ombligo. Eso no vale para nosotros. Les digo, porque para nosotros el ombligo está mucho más abajo. Entonces el punto medio, repito, entre la última costilla y la espina ilíaca anterosuperior. Ese punto medio se pasa el metro y nos da el dato positivo. Están pidiendo, vamos a ver, es muy bueno que digan qué inquietudes, aquí una sobre insulinización, yo creo que eso es importante. Yo creo que sí va a haber una. Yo creo que el cálculo del BPH y todo, yo creo que sí se puede hacer una charla sencilla y les podemos dar algunas ideas muy concretas. Alguien pregunta, y bueno, se ha ido popularizando el glucómetro, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante, es una buena pregunta. Si ustedes se popularizan, y es muy bueno que lo hagan, el test de Flinders o el finlandés que les decía, y tienen forma de medir glucometrías, excelente, porque fíjense que está ganando mucho tiempo. El micrométodo es válido para hacer tamizajes, pero para confirmar el diagnóstico siempre debe ser no con sangre capilar, sino con sangre venosa, ¿entendido? Entonces es muy importante, o sea que como tamizaje le da una idea. Sobre todo cuando usted tiene un paciente que sospecha que ya está diabético, que puede encontrarlo por encima de 200. Sí, la idea es, si el paciente está en riesgo, ustedes lo clasificaron y está en riesgo, tiene varios factores de riesgo, pues yo diría que con una vez a la semana es suficiente, ¿no? Y es preferible que sean ayunas, es correcto. No justifica hacerlo en otras horas. En ayunas es suficiente. Ya si es diabético, ya sí ustedes pueden hacer el control de glucometría 2, 3 veces a la semana, o cuando el paciente está muy descompensado, hasta que se descompense, hacer un registro diario. Y ahí sí es muy importante muchas veces, cuando uno tiene muchas dudas y mucha dificultad en compensar al paciente. Sobre todo, hay algo muy importante, que damos un concepto hoy en día, que se llama falla terapéutica, muchachos. Tenemos experiencia en nuestro medio, llevamos un programa grande con lo que se llama vigilancia farmacoterapéutica. Hemos encontrado que muchas veces el médico
aumenta las dosis o cambia los medicamentos por considerar que hay falla terapéutica porque el paciente no está controlado. Y resulta que la primera causa de un paciente que no está controlado es porque no sigue las recomendaciones que nosotros les damos, muchachos, o porque no se toman los medicamentos a las horas adecuadas o con las dosis adecuadas, o porque está comiendo por fuera de las recomendaciones o porque no hace ejercicio. ¿Y qué hemos encontrado con los químicos? Que son la experiencia que nosotros tenemos acá en Medellín, un programa grande que ya con una buena experiencia. Que los químicos van a las casas de estas personas y encuentran arrugues de medicamentos. Muchas veces hay un mercado negro hasta de eso. Inclusive con insulinas, esto es muy importante. Y resulta que cuando se remite entonces a de nosotros los internistas, o ya directamente al diabetólogo o al endocrinólogo, hacemos hincapié en el manejo adecuado del paciente. Inclusive los pacientes necesitan menos dosis de las que estaban tomando anteriormente, porque lo que estaban haciendo era que no estaban siguiendo las recomendaciones ni dietéticas de los cambios de estilo de vida, ni la dosis adecuada de los medicamentos. Dice que si lo pueden enviar la representación, claro, porque queda grabada y ustedes pueden consultarla a las veces que consideren conveniente. Y dice, ¿qué hacer cuando la dosis de glargina? Sí, ¿qué hacer si la glicemia basal están dentro de valores normales y las glucometrías muy altas pre y post comidas? No, fíjense ustedes le dieron glargina, el paciente está con 20 unidades para decir algo por la noche. En ayunas aparece normal, pero le hacen una a las 2 horas después del almuerzo y dio alta, o después de la comida. Pero ese paciente necesita ya es un refuerzo de una insulina de acción rápida. ¿Sí me explico? De acción corta. Ahora, no se recomienda combinar un análogo con una insulina humana, porque ahí se van a perder ustedes en el control. Entonces, si le dieron una NPH, ahí deben darle entonces una dosis pequeña antes del almuerzo a ese paciente de insulina cristalina, ¿cierto? Pero si es glargina, entonces deben dar un análogo de insulina de acción rápida antes de la comida. Fíjate que ya ahí ya tienes que entrar en lo que se llama una terapia intensiva, o sea, combinar 2 tipos de insulina, ¿no? Otra pregunta dice, el control del perfil lipídico en pacientes con diabetes y dislipidemia se aconseja realizarlo a los 3, 6 o 12 meses. Los esquemas hasta antes del ATP4 decía que entre 8 y 12 semanas, o sea, entre 2 y 3 meses, usted debe hacer un control. ¿Cuál ha sido la experiencia y lo que recomiendo yo en los programas que llevamos? Que si usted lo hace muy rápido, el paciente le puede cuidar 2 meses facilito, de no tomar, cuidarse, y usted a los 2 meses le hace el control, le dio bueno, y lo felicita, y el paciente le comenzó a beber otra vez, o a comer de nuevo y no cuidarse. A los 3 o 4 meses ya es más difícil, el que se le cuidó 3 o 4 meses ya se enganchó un poco en eso, entonces por eso es muy importante alargarlo, a excepción de que el paciente tenga mucho riesgo. Entonces decíamos hasta hace poco entre 8 y 12 semanas, o sea, entre 2 y 3 meses. Pero ahora el ATP4, y no quiero confundir los que dicen, es por debajo de 190. Usted debe hacer un control más o menos entre 4 y 6 meses. Si el paciente bajó un porcentaje entre el 40 y 50% del LDL por debajo de 190, ya quédese tranquilo y vuelva a hacerlo dentro de un año. ¿Sí me van a entender? Pero síganse por las recomendaciones clásicas todavía, ¿entendido? Les digo eso porque de pronto alguno de ustedes ya asistió a algún curso y encontró que las cosas son nuevas. A ver, yo tengo una paciente que no ha podido controlar su glicemia a pesar de que lleva su dieta y aplica correctamente su insulina. ¿Qué más se puede hacer? No, esa paciente tienes que, si estás muy seguro de que en realidad la paciente tiene una buena adherencia y tiene dosis altas ya de insulina y le has combinado insulina, pues no tienes que remitirla ya no, a un nivel superior, generalmente a nivel de medicina interna, con el fin de que le podamos cobrar un esquema de combinación de insulinas que le mejore más, ¿cierto? Eso. O puede que con un nuevo, si está solamente con metformina, glibenclamida, con uno de los nuevos que les decía, pioglitazona o un antagonista de PP4, se pueda controlar, ¿cierto? Porque se puede combinar cualquiera de esos con insulina, ¿cierto? Se puede controlar. Pero ya es una paciente, si
fíjate que tú la pones como algo muy importante, estás segura de que sigue la dieta, el ejercicio y las dosis adecuadas, esa ya tienes que remitirla, porque en realidad se te sale de las manos y es mejor ya una ayuda por parte de nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos y muchas gracias por las palabras. Sé que dentro de los que me han escuchado y han visto las diapositivas y algunos discípulos, los estimulo a que sigamos haciendo una buena medicina, actualizándose y bueno, y que este es un programa excelente que los mantiene al día precisamente no solamente en lo nuevo que va saliendo la medicina, sino en dándoles apoyo de cómo manejar a nuestros pacientes. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y estimulándolos a que sigan adelante por el bien de nuestros propios pacientes.